permítanme decirles que tenemos bastante que conversar porque quisiera tomarme el menos tiempo posible, pero he estado ofreciendo un panorama muy rápido, casi express, de lo que es la historia de la Iglesia cristiana. Pero quiero concentrarme esta noche en un periodo que es bien importante para nuestras iglesias protestantes evangélicas. Y tiene que ver con la Reforma Protestante. Y tenemos que recordar que este fue un movimiento religioso, de carácter religioso, pero que también tuvo consecuencias culturales, políticas, sociales y económicas, y que tuvo sus inicios en la Alemania del siglo XVI. El 1517 será el día clave, el 31 de octubre, cuando comenzó de alguna manera la reforma protestante allí en Alemania y que fue provocada por el fraile Martín Lutero en esa época. Sabemos que después el Papa lo excomulgó y él tuvo que salir de la Iglesia Católica Romana. Bien, él buscaba protestar en contra de las malas prácticas y de los abusos que se venían presentando al interior de las iglesias católicas. Los principales reformadores de este movimiento son varios, pero lo más importante y que hace mucho sentido a todos nosotros son Martín Lutero, de la iglesia luterana, por supuesto, y Juan Calvino, que dio comienzo a la iglesia reformada, a la iglesia presbiteriana, aunque también podemos decir que ambas iglesias son distintas. Bien, ¿qué fue lo que provocó esta reforma protestante? En el siglo XVI, como dijimos, se estaba produciendo una gran crisis al interior de la Iglesia Católica, que en ese momento era la Iglesia cristiana y por supuesto que lo sigue siendo, pero las iglesias todavía no estaban divididas, salvo la división que se había dado en el 1054, como ya les adelanté, y que se dividió la Iglesia latina de la Iglesia griega, la Iglesia de Occidente de la Iglesia del Oriente, la Iglesia católica romana y la Iglesia ortodoxa. Pero aquí en el siglo XVI hay otra crisis y surgen otras iglesias, otras congregaciones, las iglesias evangélicas protestantes. Ya he nombrado la Iglesia luterana, la Iglesia reformada, la Iglesia presbiteriana, la Iglesia bautista y otros movimientos que aparecen también. Entonces, esto sucede en la Europa occidental y habían numerosas acusaciones de corrupción eclesiástica y una falta de piedad religiosa muy enorme, muy grande. Y fue la venta de las indulgencias, que ya lo voy a explicar más adelante de nuevo, que pretendía financiar la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma, lo que hizo estallar de manera muy fuerte la reforma protestante. Digamos también cuáles son las características, así a grueso modo, de esta reforma protestante. La primera cosa que propone es reformar el espíritu original del cristianismo, del cual la Iglesia Católica Romana se había apartado. Denuncia la corrupción y la falta de fe de muchos de los sacerdotes católicos y lo que propone es un regreso a la Biblia como único camino verdadero hacia Cristo. Bien, yo quisiera ahora
que sabemos más o menos de lo que se trata la reforma evangélica protestante, quisiera contarles un poco de algunas ideas o enseñanzas de la fe que habían previo al hecho de la reforma protestante. Nosotros sabemos que estamos en el periodo de la Edad Media. Y aquí hay una serie de enseñanzas y fe que pueden ayudarnos a explicar todo lo que se fue dando previo al hecho de la reforma protestante. Bien, una cosa que tenemos que decir, en primer lugar, es que hay una permanencia en toda esta parte de la historia de la Iglesia cristiana en la creencia del credo apostólico y el credo de Nicea. En segundo lugar, con el tiempo se fue desarrollando más detalle de las creencias de la Iglesia. Se dio en esta época prioridad al número 7. Ustedes saben que hasta el día de hoy muchas personas, muchos cristianos, el número 7 es un número especial. Se habla del número 7 como la perfección total y se habla que el número 7 estaría relacionado con Dios. Bueno, en esta época el número 7 tuvo gran preponderancia, gran relevancia. Por ejemplo, se hablaba en esta época de los 7 pecados capitales. Yo sé que ustedes lo han escuchado y además habrán visto algún documental o alguna película donde se habla precisamente de esto, de los 7 pecados capitales. ¿Cuáles eran esos pecados? El orgullo, la codicia, el lujo, la envidia, la glotonería, la ira y la desesperación. Entonces, 7 pecados capitales. Una creencia bien importante en la época de la Edad Media. La otra cosa es que contrarrestaban a estos 7 pecados capitales 7 virtudes cardinales o virtudes máximas del cristianismo. Eso también es un dato muy importante que no solamente, bueno, habían estos pecados capitales, sino que también habían estas virtudes cardinales de la fe cristiana. Entonces, también se habla de 7 virtudes de la fe cristiana. Entre esas virtudes está, por supuesto, las 3 que conocemos como las verdades teologales más importantes: el amor, la fe y la esperanza. Pero habían 4 más. Y también habían 7 obras de misericordia. Se hablaba de 7 obras de misericordia como algo importante. Y finalmente se hablaba también de los 7 sacramentos que eran los más importantes para la iglesia cristiana. ¿Cuáles eran esos sacramentos? El bautismo, la confesión, la confirmación, la ordenación, el casamiento, la extrema unción, un sacramento que se le daba a las personas antes de morir, y por supuesto la misa, siendo de la misa quizás el más importante en la época de la Edad Media. Entonces, vuelvo a repetir, bajo el número 7 se hablaba de los pecados capitales. Por otro lado, se hablaba de las virtudes cardinales de la fe cristiana, de las 7 obras de misericordia y de los 7 sacramentos. ¿Qué otra cosa
prevalecía en esta época como enseñanza y como fe. Era la idea de que algún día el ser humano tendría que darse cuenta de todos los pecados. Tenía que tener conciencia de todos estos pecados. Eso es lo que enseñaba la iglesia en esa época. Y que antes de ese día iba a venir, por supuesto, el día del juicio, y los ángeles harían sonar las trompetas y los muertos se iban a levantar de la tumba para comparecer ante el gran juez. Y un detalle muy importante aquí: los oprimidos, las personas que lo habían pasado mal, las personas que habían sufrido la injusticia, ellos estarían allí presentes en el juicio para acusar a los opresores. Por ejemplo, a mí me gustaría leerles un extracto de lo que decía la iglesia a este respecto. Estarán allí los oprimidos y dirán ellos: padecíamos hambre. Se imaginaba el predicador de la Edad Media que eso dirían los oprimidos a Cristo. Y continúa diciendo: y aquellos señores que están allí de pie fueron la causa de ello, que nosotros pasáramos hambre. Y continúa diciendo: teníamos sed y estábamos desnudos. Durante la mitad del año no comíamos otra cosa que pan, afrecho y agua. Y lo que es peor, padecíamos hambre, mientras que ellos se servían 3 o 4 platos, gracias a lo que a nosotros nos usurpaban, nos quitaban. No nos daban lo que era nuestro. Y cuando nos veíamos en necesidad, ellos se negaban a compartir con nosotros. Tampoco nos vestían. Vestían a sus caballos, a sus perros de montería y a sus monos. Y ellos clamarán: oh Dios justo, juez poderoso. Esto no era equitativo. La saciedad de ellos era nuestra hambre. Su alegría era nuestro penar. Toma venganza, Señor, de la sangre nuestra que ha sido derramada. Bueno, este es el extracto de uno de los mensajes que se daba en esa época por algún predicador que hablaba sobre el momento del juicio. Entonces, estoy compartiendo algunas de las principales enseñanzas y algunos de los principales puntos de fe que tenía la iglesia cristiana en la Edad Media, ahí previo a la época de la Reforma. Bien, Cristo Jesús es aquel juez justo que iba a resolver la suerte de los juzgados, y había 3 posibilidades. Las posibilidades eran infierno, tormento sin fin y sin esperanza para aquellos que habían hecho el mal. Después estaba la posibilidad del purgatorio, un lugar intermedio que había entre la vida presente y la llegada al cielo o la llegada al infierno. Y ese era un lugar donde iban los que no habían sido suficientemente buenos para ir al cielo, ni eran lo bastante malos como para ir al infierno.
entonces ellos tenían otra oportunidad. Y esta idea del purgatorio es una idea muy interesante porque cuando la Iglesia Católica comenzó a vender las indulgencias, comenzó a vender estos certificados, la idea que respaldaba eso era que había un excedente de buenas obras que habían hecho los santos en el pasado y que parte de ese excedente se podía vender. Era como un depósito a plazo fijo, era como, como un documento cambiario que uno lo podía cambiar. Entonces, esa buena conducta de los santos, de las personas que se habían portado bien, la iglesia lo tenía como una reserva para aplicarla a aquel que se había portado más o menos, pero que producto de que ha pagado esa indulgencia, las buenas obras y los buenos hechos de estos santos se podían aplicar a él directamente. Entonces podía pasar inmediatamente del purgatorio hacia el cielo. Y el cielo es el lugar donde van los buenos. Entonces, interesante toda esta idea, ¿no? Permítanme, por ejemplo, queridos hermanos y hermanas, poder recomendarles, si es que algún día ustedes pueden encontrar más información sobre esta época, sería bueno y les recomiendo leer la obra de la Divina Comedia. Esta obra de la Divina Comedia se llama Dante Alighieri. Dante Alighieri, la Divina Comedia. Entonces aquí uno puede encontrar ideas bastante claras de lo que era el ambiente de la época de la Edad Media. Aquí, por ejemplo, uno puede percibir muy claramente las ideas terroríficas del infierno, ¿no? Y hay algunos teólogos y algunos pensadores cristianos que han señalado que toda la idea que nosotros tenemos respecto del infierno se la debemos a Dante y a su obra de la divina Comedia. Si ustedes me permiten, me gustaría leer un párrafo de esta obra de la Divina Comedia. Dice así Dante Alighieri. Dice, me encontraba perdido en una selva y siento sobre mí la amargura de la muerte hasta que pude escalar a un lugar más abierto junto a una montaña. Aquí me encontré con 3 animales, una pantera, un león y una loba. Estas bestias representaban la inmundicia, el orgullo y la codicia, parte de los pecados capitales de los cuales hemos hablado. Y apareció un fantasma que me condujo. Él me condujo hasta un lugar donde apareció un poeta pagano que se llamaba Virgilio, que había vivido más o menos en la tierra en la época de Cristo. Y este poeta pagano Virgilio ahuyentó a las bestias y junto a mí, dice, nos aproximamos a las puertas del infierno, en las que estaba escrito: renuncia a toda esperanza, tú que entras. Esas eran las palabras que estaban en el portal ahí del infierno. Renuncia a toda esperanza, tú que entras. En el infierno
encontraron a los coléricos, aquellos violentos, llenos de ira, que se destrozaban unos a otros por siempre y siempre. Y los huraños, los de mal humor, estaban hundidos en un pantano inmundo. Solo se sabía que se encontraban ahí, por las burbujas de aire que salían. En la mañana de Pascua de Resurrección, el poeta y su guía llegaron a las puertas del purgatorio. Aquí también vieron que prevalecía el dolor, pero era uno de distinta naturaleza, porque limpia el pecado y no es eterno. Estoy citando las palabras de Dante de Alighieri, de la Divina Comedia. Virgilio tuvo que apartarse del poeta Dante a las puertas del cielo. Era un pagano, claro, no podía entrar, porque él no era parte de los escogidos. Y apareció entonces otra guía, Beatriz, la cristiana, que me hizo ver cosas tan estupendas que estaba embelesado. Estas cosas eran los círculos de las estrellas, las glorias de la reina del cielo, la luz suprema y pura del eterno Rey, cuya voluntad es que todos tengan paz dentro del paraíso. Bien, entonces he leído un par de párrafos de esta obra de Dante Alighieri que se titula La Divina Comedia. Entonces aquí se pueden ver claramente estas ideas, esta enseñanza que era muy popular en la época en la iglesia cristiana respecto de este lugar después de la muerte. Había un lugar donde iban los buenos, que era el cielo, había un lugar donde iban los malos, que era el infierno, y había un lugar intermedio. Y los que estaban en ese lugar intermedio podían recibir este acto benéfico de sus familiares que a través de la compra de las indulgencias podían hacer que el tiempo en el purgatorio fuera más corto y ellos podían entrar al cielo. Bien, vuelvo un poquitito a estas ideas terroríficas del infierno que propone Dante, ¿no? Los demonios estaban siempre al acecho para conducir al ser humano a pecar y para arrestarlo sobre acantilado, donde había un tormento eterno. Entonces, la pregunta clave es, ¿cómo podría el ser humano alcanzar el paraíso o cómo podría salvarse? Entonces, además de que estaban estos 7 pecados capitales, estaban las 7 virtudes cardinales de la fe cristiana. Y mediante la práctica de esas virtudes, el ser humano podría alcanzar el cielo. Pero aquí nos encontramos directamente con el tema de Martín Lutero, porque Martín Lutero desde joven era un fraile que era muy sincero, había hecho una buena profesión de fe, pero él vivía atormentado por esta idea de cómo poder salvarse, cómo poder alcanzar la vida eterna y cómo poder alcanzar esa posibilidad de ir al cielo y no de ir al tormento eterno. Entonces, la historia de Martín Lutero nosotros la conocemos más o menos bien. Un día de una gran tormenta, él fue alcanzado por una idea que lo cruzó profundamente y lo atormentaba. ¿Cómo podía él encontrar la salvación? Y no será hasta el momento
en que él, en sus funciones sacerdotales, se encuentre con algunos libros y específicamente con la epístola a los romanos, donde encontrará estos maravillosos textos que el justo se salvará por la fe. Entonces, no se trata de algo que nosotros podamos hacer. No se trata de algo que nosotros podríamos hacer en esta vida para alcanzar el cielo, para alcanzar la vida eterna, sino que más bien esto es la gracia del Señor. Por gracia hemos sido llamados y es solo la gracia la que nos salva. Es solo la fe en Jesús la que permite que nosotros seamos salvados. Por eso, un lema importantísimo para la época de la Reforma y para nosotros evangélicos protestantes es la idea de la justificación por la fe. Así que de eso estamos hablando esta noche y he querido hacer un resumen muy rápido de todo lo que significa esta idea. Permítanme, por favor, decirles que hasta la época de Martín Lutero, el panorama es bien triste, ¿no? Y salvo algunos chispazos de luz, la cosa no está muy clara. Pero hablemos de estos chispazos de luz en medio de oscuridad, en medio de tanta tiniebla. Hemos dicho que hay dos ideas diferentes sobre la historia de la fe cristiana y de la iglesia cristiana en la época de la Edad Media. Hay algunos que piensan que esta fue la mejor época y que nunca el hombre, la mujer, estuvo tan cerca de Dios. Son ideas de teólogos muy conservadores de la iglesia católica. Y está la otra idea de algunos pensadores, más bien de línea protestante, de línea evangélica, que dicen que esta es la peor época, que nunca el ser humano estuvo tan lejos de Dios. Pero hemos dicho, las cosas no son blanco y negro. Yo tengo una camisa aquí un poquitito blanco con negro y tiene diversos diseños y así es la vida. A veces los diseños se entretejen, no se entrecruzan y en todas las épocas de la vida hay momentos de oscuridad y hay momentos de luz. Y también nosotros tenemos momentos de certezas y también tenemos momentos de debilidades. Entonces, hay más tonos. Por eso es que existe también el arco iris. Pero en esta idea de hacer que las cosas sean blanco y negro, hay tonos grises. Vamos a hablar un poco de algunas luces, de algunos buenos chispazos, momentos de luz que hubo un poquitito antes de la Reforma Protestante y que se le ha llamado los precursores de la Reforma. Las personas que ya tuvieron luz, la luz que lógicamente trae el Espíritu Santo a la mente y al corazón y que nos permite a veces en medio de tiempos difíciles y en medio de tiempos oscuros, nos guía. Siempre la luz del Señor ha estado presente. Bien, un primer precursor de la Reforma es Claudio de Turín, el año 832. Él se opuso tenazmente al culto de imágenes, a la adoración de la cruz. Voy a explicar algo ahí. Hay hermanos que no permiten, iglesias que no permiten que hayan cruces en los templos. Lo consideran eso idolatría. Yo no creo que el problema esté ahí. Puede estar la cruz, porque la cruz es un símbolo de esperanza. No el signo que vio Constantino y dijo, por este signo va a vencer.
para unir ahí el Imperio Romano. No, no. Es el símbolo de la cruz de Cristo, donde el Señor pagó nuestro precio por el pecado y nos liberó. Entonces el problema no está en tener la cruz. Ahora, si nosotros damos adoración a la cruz, es un tema diferente. Pero eso significa que no podríamos tener nada, porque la ropa, las cosas que tenemos en la casa, los automóviles, pueden ser también idolatría. Entonces, permítanme, por favor, hacer esa distinción allí. Bueno, la adoración a la cruz se opuso el hermano Claudio de Turín. Las oraciones por los muertos, también él se opuso a esta idea. Y a otras prácticas que tenía ya la iglesia romana por algunos años. Mire, estamos hablando del 832. Estamos hablando de casi 700 años antes de la Reforma. Ya habían problemas serios, ¿no? Y el hermano Claudio de Turín la está señalando. Él era un discípulo de Félix, obispo de Urgel. Bueno, estos son todos nombres de localidades de la época. Quien presidió el Concilio Español en el año 792 y prohibió el uso de las imágenes en la iglesia. Un segundo momento de luz. Los petrobrusianos, seguidores de Pedro de Bruys. Por eso se llamaban Petro, por Pedro, Brusianos, por Bruys. Él era discípulo de Abelardo, nombres de gente que era muy importante en la iglesia de la época. 1110 en Francia. Ellos rechazaban la misa como el acto más importante. Ustedes saben que en la misa Cristo muere siempre en una misa, vuelve a morir. Entonces ellos ya rechazaban esta idea de la misa y rechazaban la idea seguramente que la misa fuera un sacramento, porque la misa no es un sacramento. Y ellos afirmaban también que la comunión, la Santa Cena, tomar el vino y comer el pan, era solo un rito memorial. Y la otra cosa que decían ellos es que los ministros debían casarse. Mire, si la iglesia hubiese aceptado esto en el 1110, ¿cuántos problemas se habría evitado la iglesia católica romana? ¿Cuántos problemas? Si hubiese dejado a sus ministros, a sus obispos, a sus sacerdotes casarse, ¿cuántos problemas y cuántos pecados habría evitado ya en el 1110? Entonces, estamos hablando de algunos precursores de la Reforma. Arnoldo de Brescia, 1155, discípulo de Abelardo, predicaba que la iglesia no debía tener propiedades. ¿Se acuerdan ustedes que el otro día hablé bastante sobre esto de las propiedades? Porque en muchos lugares aquí cercanos, yo vivo en Maipú y repito, muchos lugares lindos, maravillosos, llenos de árboles y con mucha comodidad, son parte todavía de la iglesia católica. Y en otras partes sabemos que ellos tienen grandes propiedades, y qué decir del Vaticano. Bueno, pero aprovechamos de decir que algunos que no son miembros de la Iglesia Católica, son miembros de las iglesias evangélicas modernas y que practican la teología de la prosperidad, también tienen grandes propiedades. 7 millones de dólares, 15 millones de dólares, 20, 50 millones de dólares, y no solo una propiedad, varias propiedades. Así que es el mismo pecado que el de la Iglesia Católica Romana y sobre todo de esta época de la Edad Media. Entonces, Arnoldo de Brescia
predicaba que la iglesia no debía tener propiedades, que el gobierno civil debe estar regido o debe estar dirigido por los laicos, porque ustedes recuerdan que había un tremendo problema, el Estado y la iglesia eran una sola cosa, y al ser una sola cosa, el gobierno de turno político dominaba la iglesia. O a veces al revés, la iglesia dominaba al poder de turno. Y sabemos que en Apocalipsis la gran ramera es la fusión entre la religión y la política. Vuelvo a repetir, la gran ramera en Apocalipsis es la fusión entre la política y la religión o la política. Y ya he dicho, hay personas que hablan mucho de Dios y se dicen ser cristianos porque hablan de Dios. Hablar de Dios no es suficiente. Hacer lo que Dios nos pide que hagamos es lo que importa. Porque muchos en aquel día dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, y eso será un problema porque el Señor le dirá, no os conozco, obradores de iniquidad. Entonces, hay que tener cuidado. Algunos que llegan a la política hablando mucho de Dios, en realidad lo que importa es hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Ahí está la gran diferencia. Bueno, pero aquí el hermano ya Arnoldo de Brescia en el 1155 decía que el gobierno civil le corresponde a los laicos y que debía librarse de Roma del control papal. Que la religión, que el papa, que la iglesia, que otra iglesia religiosa domine el gobierno. Es un problema, es un peligro. Algunos quisieran una teocracia en este minuto. El gobierno de Dios sobre el Estado en este tiempo. No sé si será una idea tan conveniente. Lo que sí necesitamos es que cristianos de todo orden, con buen testimonio, sean parte también de la política y que siendo parte de la política sean un ejemplo. No van a estar en la política para recibir el mismo poder. Por ejemplo, estar en la política y recibir el mismo sueldo que reciben los otros políticos, un evangélico, un cristiano, a mí no me parece conveniente, porque el sueldo mínimo no llega a 400,000 pesos y muchos de estos políticos ganan, ¿qué? 20, 30 millones de pesos más todos los otros beneficios que tienen. Entonces, ahí es un problema porque ser un cristiano evangélico que participa en política está bien, pero hay que hacer lo que Jesús habría hecho. La pregunta, ¿qué haría Jesús si estuviera en mi lugar? ¿Jesús tendría el mismo sueldo? ¿Jesús tendría la misma conducta frente al dolor de la gente? Una buena pregunta sería si Jesús también estaría de acuerdo con el cuarto retiro o no estaría de acuerdo. Una buena pregunta. Qué interesante, ¿no? Bien, continuamos entonces con algunas luces que hay antes de la reforma. Bien, ¿cuál fue el resultado de este hermano? A petición del Papa de la época, Adriano IV, él fue ahorcado, como tantos mártires de la iglesia cristiana. Cuando se dice y se hace lo que nos pide Jesús, estamos en peligro. Por eso es que hacemos historia, para recordar a los mártires, para no olvidarnos de ellos. Por eso también hacemos historia de la iglesia. Continuemos entonces. Seguramente usted los ha escuchado, ¿no? Los
albigenses tienen el nombre de cátaros. Ellos estaban al sur de Francia, al norte de España y al norte de Italia. Ellos predicaban contra las inmoralidades del clero. El clero son todos los que componen las personas que sirven en el orden religioso. Las inmoralidades que pasaban también en las peregrinaciones. Nosotros sabemos que cuando Martín Lutero, que tenía tanto deseo de ir a Roma, se encontró con inmoralidades desde el mismo momento en que él iba en la peregrinación, como muchos sacerdotes se desviaban para estar con prostitutas y tantas otras cosas. Bueno, y la peregrinación en sí mismo, esto de ir y adorar, ¿cierto? A imágenes o de ofrecer algún acto duro, pensando que eso te va a salvar y que eso te va a permitir ir al cielo, bueno, es un problema. La adoración a los santos y a las imágenes fueron rechazadas por este hermano y por estos hermanos albigenses o cátaros. Todas las pretensiones del clero romano él las rechazó, y todas las pretensiones de la iglesia de Roma. Ellos hacían mucho uso de la escritura en esa época, mientras que la iglesia escondió la Biblia. Yo les he dicho que una película muy interesante de Sean Connery, El nombre de la rosa, por favor, si la pueden buscar en internet, si la pueden ver, es una película que aclara mucho esto sobre cómo la iglesia escondía las escrituras. Ellos vivían una vida abnegada y tenían gran celo por la pureza moral. Estamos hablando del 1100, 1150, 1160. Eran gran parte de los habitantes del sur de Francia, los albigenses o los cátaros. Y eran más o menos 1200 en el norte de Italia y de España, un número considerable, pensando que son lugares bien católicos en esa época. Y en 1208, el Papa Inocencio III proclamó una cruzada contra ellos. O sea que las cruzadas no solamente eran contra los musulmanes para recuperar la tierra de Palestina, sino que también aquí el Papa hizo una cruzada para terminar con los albigenses y los cátaros. Claro, porque lo que ellos estaban predicando y estaban haciendo no le convenía al Papa. Las ciudades fueron puestas a espada y los habitantes, escuchen por favor, queridos hermanos, asesinados sin distinción de edad ni de sexo. Los crímenes de la iglesia. Eso es una cosa terrible, y sabemos que los crímenes, el genocidio que cometió la iglesia en la conquista, porque esto no fue el descubrimiento de América, fue la conquista y el saqueo de América. Y en América del Norte los protestantes hicieron lo mismo con los indígenas, con los originarios que vivían en América del Norte. Entonces fueron exterminados los hermanos albigenses o los hermanos cátaros, y aparecen después los que quedaron, seguramente allí los descendientes de ellos en el siglo XV recién, y en Polonia en el siglo XVII. Bien,
Los valdenses, estoy hablando de las luces que hay en medio de una situación de oscurantismo, en medio de la situación de la Edad Media. Estoy hablando de algunas luces que hay allí, precursores de la Reforma. Los valdenses en el sur de Francia, España y el norte de Italia. Baldo era, yo tengo un primo de nombre Baldo, pero es con B larga. Este Baldo es con B corta. Baldo era un rico comerciante de Lyon, una ciudad allí en Francia, ¿verdad? En el 1170, él dio los bienes a los pobres y anduvo predicando. Qué bueno, porque se recuerdan el joven rico, ¿no? Que se acercó al Señor. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Bueno, conocen los mandamientos, sabemos la conversación que se originó con Jesús. Pero te falta una cosa. Vende lo que tiene y dáselo a los pobres. Y dice el Evangelio que el joven se fue triste y se alejó, ¿no? Bueno, Baldo era un hombre rico, un comerciante ahí en Lyon, en el 1170, pero él vendió los bienes y se los dio a los pobres y comenzó a predicar. Él combatió la usurpación y la prodigalidad clerical. Negó el derecho exclusivo del clero a enseñar el evangelio. Porque no son ni los sacerdotes solamente, ni los pastores, ni los obispos, ni los presidentes de corporación, ni los grandes teólogos que han ido a las grandes universidades, los que pueden enseñar. Todo el mundo puede enseñar. Si eso es lo grandioso de la reforma de Martín Lutero, el sacerdocio universal de los creyentes. Cualquier hermano y hermana que crea que Cristo es el Hijo de Dios y que haya recibido el Espíritu Santo puede enseñar. Tenemos la posibilidad de hacerlo. Entonces, rechazó las misas también. Las oraciones por los muertos. Esto de hacer misas para que la persona que ha muerto pueda alcanzar el cielo, él ya lo estaba negando en esta época. Y por supuesto esta idea del purgatorio, que era una idea solamente creada para ganar dinero, para construir la Basílica de San Pedro y para que el Papa y el clero de la época pudieran vivir ostentosamente. Así lo hacen los teólogos de la prosperidad en las iglesias también evangélicas modernas. Entonces hay que sembrar, hay que tirarles dinero, hay que darles dinero. ¿Para qué? ¿Para extender la obra del Señor? No, ellos viven mejor. Ellos tienen yates de lujo, tienen aviones de lujo, sus familiares viven bien, como les dije, se educan bien y los hermanos se empobrecen y tienen problemas a veces para pagar sus compromisos. Bueno, esto es bastante antiguo, ¿no? Enseñó que la Biblia es la única regla de fe y de vida, el 1170. El hermano Baldo y los valdenses. Su mensaje creó gran interés en leer la Biblia en esa época ya. O sea, antes del 1500 ya habían hermanos y hermanas que estaban diciendo hay que volver a las escrituras. Hay que leer la escritura, porque Jesús dijo, escudriñen, estudien las escrituras, porque ellas dan un mejor testimonio de mí. Ellas, las escrituras, nos guían y no las ideas de hombres y de mujeres y las supersticiones, como era mucho de lo que había en esta época. Entonces, gradualmente ellos fueron hostigados y sofocados y matados por la Inquisición. La Inquisición dio cuenta de los hermanos valdenses. Y salvo en los valles alpinos al suroeste de Turín, allí permanecieron algunos que
hasta el día de hoy permanecen. Algunas personas, historiadores, creen ver en ello una fusión, ¿cierto? Una unión de movimientos anteriores a Baldo, sí de sobreviviente de las mismas. Citan el hecho de que en aquellos valles se refugió Vigilancio, el siglo IV. Y quizás los seguidores de Claudio, de la cercanía, Claudio de Turín, ¿se acuerda que lo leímos? Y ya hemos hablado de él. Y otros grupos perseguidos. Hay una mención católica romana de valdenses como gente de los valles en el 1144. Bien, continúo, porque ya veo que la hora ha avanzado bastante. Petrarca, 1324-1384. Perdón, 1304 al 74. 1324-1304 al 1374. A ver si lo coloco aquí mejor para no complicar. Bueno, después les puedo dar en la página estas cifras, ¿no? Pero en el 1300, siglo XIV, Petrarca, un gran caudillo del Renacimiento. Ustedes saben que el Renacimiento es una época que viene después de la Edad Media o nace dentro de la Edad Media, que es un movimiento de artistas, es un movimiento de intelectuales. El Renacimiento quiere volver a reconsiderar, a revalorar las cosas antiguas. Y gracias al Renacimiento hay una gran cantidad de artistas que hacen cosas extraordinarias en la Edad Media. Bueno, un gran caudillo del Renacimiento, Petrarca, llamó la residencia papal de Aviñón. ¿Por qué de Aviñón? Aviñón es Francia. Ya les expliqué que hubo un momento en la historia de la Iglesia Católica Romana en que hubieron dos papados, uno en Roma, ¿verdad? Y otro en Francia, en Aviñón. Y ahí se pelearon los papas y se peleó Francia contra Italia, Aviñón contra Roma. Fue terrible, ¿ya? Entonces, este hermano Petrarca llamó a la residencia papal de Aviñón una centina del infierno, así como lo escuchan, una centina del infierno. Bien, estoy hablando de las luces que hay en medio de esto que aparece simplemente como blanco y negro. Hay grises en la historia de la Edad Media, en la historia de la Iglesia cristiana. Juan Wycliffe, este nombre no lo pueden olvidar, Juan Wycliffe, 1324-1384, profesor en Oxford, esa universidad donde se descubrió la vacuna, ¿verdad? Esa vacuna que ha dado tantos problemas, la AstraZeneca, pero que a nosotros, los más viejitos, que ya no hemos puesto 2 Sinovac, nos ayuda este descubrimiento en Oxford de la AstraZeneca y nos está ayudando. Bueno, aquí, este hermano en Oxford era profesor en el 1300, siglo XIV. Él predicaba contra la tiranía espiritual del clero y contra la autoridad del papa. Se oponía a la existencia de papas, de cardenales, de patriarcas y monjes. Atacaba la idea de la transubstanciación. A ver, esto lo voy a explicar rápidamente. Hay dos ideas respecto de lo que es la cena del Señor. Entonces, la idea que tenía la Iglesia Católica en la época, y parece que hasta el día de hoy, bueno, algo que tengo que confirmar, es que cuando se da el pan y el vino, se convierte esto exactamente en el cuerpo de Cristo y en la sangre de Cristo. Entonces, la Iglesia evangélica protestante va a decir que no,
Eso no es así. Cuando se pide la bendición por estos elementos que son pan y vino, estos elementos nos recuerdan el pan que Cristo ofreció, que cuando comiéramos de él jamás íbamos a tener hambre. Y la sangre de Cristo, que es la sangre que lava nuestros pecados, que limpia nuestros pecados. Pero no es que precisamente en ese minuto el pan y el vino se conviertan en sangre y se conviertan en cuerpo. Pero la Iglesia Católica, con esta idea de la transubstanciación, dirá que sí se convierten en eso. Bueno, a eso se opuso el hermano Juan Wycliffe, profesor de Oxford en el siglo XIV. Y se opuso también a esta confesión auricular. Esta idea de confesarse, que usted puede contar sus pecados y sus problemas, ¿no?, a otro ser humano, y que lo puede hacer ahí en la intimidad, y que ellos reservarían lo que usted dice allí en confesión. Bueno, el hermano Wycliffe ya se oponía a esto en el siglo XIV. Defendía el derecho del pueblo de leer la Biblia. También lo está diciendo antes que Martín Lutero. La Biblia tiene que estar en el pueblo, que la lea el pueblo. Y acto seguido hizo una traducción de la Biblia al inglés en Oxford, ¿verdad? En Inglaterra. Él hizo una traducción de la Biblia desde el idioma griego, hebreo y desde el latín, por lo menos, hasta el idioma inglés para que la gente pudiera leer la Biblia, porque el pueblo tenía que leer la Biblia. Y a los seguidores del hermano Wycliffe en Inglaterra se les llamó lollardos, no lombardos, sino que lollardos. Bien, Juan Hus, con H, Hus, también en el siglo XIV, un rector de la universidad en Praga, Checoslovaquia, en Praga, ¿verdad? En Bohemia también. Él fue un discípulo del hermano Wycliffe. Y esos escritos, los escritos del hermano Wycliffe, llegaron hasta esta ciudad, hasta Bohemia. Él, el hermano Hus, era un predicador intrépido, valiente. Él atacaba los vicios del clero y del estado corrompido de la iglesia. Condenaba la venta de las indulgencias, rechazaba el purgatorio, rechazaba la adoración a los santos y el culto en lengua extranjera. Ustedes saben que hasta el año 60 aquí muchas misas de la Iglesia Católica todavía eran en latín y no se entendía nada, ¿no? Era para conservar la pureza de la adoración, decían los hermanos católicos en esa época. Pero era un problema porque entendían ellos, los que sabían latín y los demás que entendían. Bueno, aquí en el siglo XIV, el hermano Hus ya estaba oponiéndose a que la misa se hiciera en lengua extranjera. Él elevaba la escritura, elevaba la Biblia por encima de los dogmas de la iglesia y de las ordenanzas de la iglesia. O sea, que no son los dogmas de la iglesia que están por encima de la iglesia. Y esto no es solo para la iglesia católica, lo subrayo y tiro rayas para todos lados, así como está rayada mi camisa. Esto no es así. Ninguna creencia de una iglesia en particular puede estar por sobre la Biblia. Hay que entender en la Biblia. Y hay cosas de las cuales la Biblia no habla, pero yo no puedo inventar lo que a mí se me ocurra. Tengo que tener alguna base, algún fundamento. Tiene que haber discusión. Por eso es que es bueno entender y estudiar la Biblia en comunidad.
Eso es muy importante porque allí encontraremos más sabiduría. Bueno, ¿cuál fue el destino del hermano Hus? Fue quemado vivo. Repito, fue quemado vivo. Algunas iglesias evangélicas estaban preocupadas de que si venía un gobierno de tal tendencia, le iban a quitar la personería jurídica, que ya no iban a tener beneficio. Esas no son cosas para preocuparse, hermanos y hermanas. Mire, aquí los hermanos y hermanas que amaban a Cristo perdían la vida por Cristo, perdían la vida. El Imperio Romano decía que César era Dios. Los cristianos decían, Jesucristo es el Kyrios. Jesucristo es el Señor y no hay otro. Y dieron su vida por causa de eso. El hermano Wycliffe por levantarse, el hermano Hus por levantarse, los hermanos valdenses por levantarse, los cátaros y todos estos hermanos fueron matados, fueron asesinados, fueron quemados, fueron perseguidos, pero por causas importantes, no por perder ciertos beneficios que tienen las iglesias. Ese no es el tema. Bien, una gran parte del pueblo bohemio también, allí en Praga, fueron casi exterminados. Escuchen por favor bien, casi exterminados en una cruzada también ordenada por el Papa. Cuando vino Cristóbal Colón en el saqueo a América, los indígenas fueron exterminados. Este continente fue conquistado con la espada. A muerte, a sangre, fue conquistado con la Biblia y con la espada. Vinieron los españoles. Y en el norte, los protestantes, con la Biblia y con los cañones y con las armas, mataron a los pueblos originarios y trajeron enfermedades. Así que la historia nos enseña mucho. La historia nos permite abrir los ojos. Yo tengo los ojos chicos, pero los voy a abrir aquí. A ver, si puedo abrirlo un poco más. Bueno, los voy a tratar de abrir lo más posible. Hay que abrir los ojos, hay que darse cuenta de cómo son las cosas. Y las cosas no son iguales al pasado. Pero si hay situaciones parecidas, análogas, entendamos muy bien qué es lo que debemos pensar y qué es lo que debemos hacer. Entonces los hermanos en Bohemia fueron casi exterminados por el Papa de la época. 1415 es la época. Savonarola, con B corta y con S, Savonarola, 1452-1498. 1492 vino a saquear Cristóbal Colón, los españoles y los portugueses, Brasil, América del Sur. 1498 el hermano Savonarola de Florencia, Italia, denunciaba como un profeta hebreo el sensualismo y los pecados de la ciudad y los vicios papales. La ciudad se reformó. El Papa Alejandro VI quiso callarlo y aún intentó sobornarlo, ofreciéndole que lo iba a hacer cardenal, pero él no lo permitió. ¿Y cuál fue su fin? Fue ahorcado y quemado en la Plaza Mayor de Florencia, 19 años, 20 años más o menos antes que Martín Lutero pusiera las tesis en contra de las prácticas inmorales de la iglesia de la época. Entonces,
queridos hermanos, una lista impresionante de los mártires de la fe, de aquellos que han hecho la historia de la iglesia cristiana. Entonces, tenía muchos deseos de querer compartir esto con todos ustedes y de hacerles una invitación para que ustedes puedan corroborar estos datos. No porque yo lo digo o porque estemos en el programa Covife, esta es la verdad pura. No, 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 por favor. Nosotros también tenemos nuestros prejuicios, preconceptos, preideas que nos rigen y esas se deslizan. Por supuesto que sí. Y usted lo puede percibir, pero usted tiene el deber de ser como los hermanos nobles de Berea, donde el apóstol Pablo le fue a predicar y ellos fueron nobles para comprobar si lo que Pablo estaba diciendo era lo que decía las Escrituras. Ustedes, por favor, pueden acercarse al computador, meterse a internet y colocar estos nombres y colocar reforma de Martín Lutero y se van a encontrar con datos extraordinarios y sorprendentes. Quiero agradecerles por su paciencia, quiero agradecerles por su cariño y desearles que ustedes puedan seguir, por favor, interesándose por revisar estos temas para aprender de la historia hermosa, fascinante, también triste, por supuesto, de la iglesia cristiana. Pero sabemos, y como dice la Biblia con mucha fuerza, que ni las puertas del infierno pueden prevalecer contra la iglesia.